Seguimos y conforme van llamando entran. Alejandra, no me quedó clara la última parte de la pregunta donde vos haces referencia, entonces es así como entiende, decías. Claro, lo que yo decía, para entender lo que está, porque es difícil, subjetividad, universalidad, juntos es difícil. Pero bueno, eh, yo decía que eso para las cosas convencionales pueden surgir efectos, digamos, ¿no? Que todos entendamos que eso que se está diciendo es eso y todos lo entendemos y lo manejamos esos conceptos. Pero para todo lo que no es eh, matemática o todo lo que no es, todo lo que lleva y depara un razonamiento, Hago hacia un una... Ah, juicio sí. que no sea matemático, Y por ejemplo, el árbol es verde. Para eso también no es matemático. todo se reduce a eso, a esa universalidad, digamos. A ver, vos al principio de tu pregunta, esta última que hiciste, planteaste una cosa. Vos dijiste, para todos la cosa es así y todos lo entendemos de la misma manera. Yo ahí en Kant hay que hacer una división en eso último. De si todo es así no lo podemos saber en Kant. Lo que sí podemos saber es que todos lo entendemos del mismo modo. Pero lo que no sabemos es si afuera la cosa es así. Ese subjetivismo universal que cuesta, hay que entenderlo exactamente desde ahí. ¿Por qué es un subjetivismo universal? Es subjetivismo en tanto y en cuanto nos está asegurando que esto que se percibe, lo percibe, sucede dentro del sujeto. Que la luna es una esfera, sucede en mí. Pero no sé si eso que me está apareciendo como luna es realmente esférico. Eso dice Kant. En eso radica el subjetivismo. Ahora, ¿por qué universal? Porque todos los sujetos la captamos del mismo modo. Por eso que la podemos medir y podemos enseñarnos entre nosotros qué medidas tiene la luna. Cuánto de diámetro, cuánto de radio y cuánto de circunferencia. Y a cuánta distancia está de la Tierra. Y en eso es exacta la matemática, la física y la astronomía. Ahora, nosotros no sabemos, dice Kant, si la luna en realidad es así o es de otra manera. Porque nosotros estamos determinados o condicionados, dice él, a experimentar a la luna todos nosotros del mismo modo. Pero no podemos saber si realmente la cosa es así. Entonces, desde acá, él explica por qué los juicios de las ciencias son sintéticos, es decir, que hacen avanzar el conocimiento, no son redundantes o tautológicos en donde el predicado se desprende del análisis del sujeto. Son sintéticos, no analíticos, pero a priori. Es decir, que no depende de la experiencia, no depende de la experiencia, porque la experiencia es de cada cual. Si alguien nunca vio la luna, pues no puede ver la esfericidad de la luna, un ciego de nacimiento, ponele. ¿Qué esfericidad le va a ver a la luna? Ninguna, no la vio nunca la luna. Por más que yo le hable un siglo de la luna, no la vio nunca. No puede tener experiencia fenoménica de la esfericidad de la luna. Ahora, lo que Kant sostiene es que la esfericidad está dentro de mí como categoría a priori, perdón, como forma a priori de la sensibilidad. La forma esfera es una forma mía. Como si yo me pusiera anteojos de color rojo y veo todo en gama de rojo. Claro, o sea que un ciego de nacimiento pues sabría de qué le estoy hablando al No, hablarle de la electricidad de la luna. y no, claro. O hablarle de un color. ¿Cómo hace para captar un color? No, pero yo lo estoy entendiendo al revés. Estoy diciendo
que un ciego de nacimiento para Kant, al tener el concepto en mí, lo sé de qué me están hablando cuando me están hablando de la esfericidad de la luna. Pero si vos sos ciega de nacimiento, no. Porque no viste ni la luna ni una esfera, nunca. Pero no está diciendo que no depende de la experiencia de verlo. No, no, no. No depende de la experiencia de verlo el modo de construir el dato bruto de experiencia. Pero el ciego de nacimiento lo que no tiene es el dato bruto de experiencia. No es la experiencia la que conforma al fenómeno. La experiencia lo único que hace es darle entrada a la materia del fenómeno. Pero el fenómeno es materia y forma. Por ahí yo me expliqué mal. Kant Perdón, profe. avala que la experiencia haga avanzar el conocimiento. En eso se despega del racionalismo. Pero lo que él va a plantear es cómo puede un dato de experiencia generar una conclusión universal cuando la experiencia no es universal. ¿Qué tiene de universal una experiencia? Una experiencia singular, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo a partir de un dato singular de experiencia la ciencia físico-matemáticas llegan a conclusiones universales? Esa es la pregunta que se hace Kant. ¿Por qué si yo veo caer una manzana sobre mi cabeza, Newton, cuando construyo la teoría de la gravitación universal en base a la manzana que me cayó en la cabeza, un cuerpo más grande atrae un cuerpo más chico, cómo puede Newton llegar a sostener que esto sucede en todo el universo y no donde él está sentado solamente? Y esta es la pregunta que se hace. Con que con esto se entienda por qué es un subjetivismo universal, yo creo que me conformo. ¿Sí? Vuelvo a repetir lo que dije hace un par de clases. Esto amerita de lectura, este tema sobre todo. No, no es suficiente con mi explicación, ¿eh? No, 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 no. El otro día les di la bibliografía, ¿sí? Cualquier cosa repasen la clase que está grabada, ¿sí? Hay que leer, no digo que lean directamente a Kant. A Kant también lo pueden leer, les di bibliografía para leer fragmentos de la crítica. Pero les di otros autores como Fraile y como el mismo García Morente que lo explican bastante mejor que yo incluso. O por lo menos lo explican diferente. Así que uno cuando escucha distintas explicaciones de lo mismo, ahí puede llegar a hacerse más una idea. ¿Está? Bueno, me caí de vuelta en la sensibilidad. Estaba en el entendimiento. ¿Dónde estaba? ¿Acá? A ver, esperen. Acá estábamos, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy grabando? ¡Qué suerte! Con la relación pasa lo mismo. SIP. Bien, me llegan por la experiencia. Voy a tratar de retomar la pregunta de Alejandra como para seguir avanzando por ahí. Me entran por la experiencia. SIP son conceptos. Son conceptos que yo pude darme porque primero tuve fenómenos dentro de mí. Si yo no hubiera visto nunca la luna, no puedo pensar en la luna. O en la esfericidad de la luna. Si yo digo, por ejemplo, SIP, la luna es una esfera. Vamos al ejemplo de SIP, para entender la relación. La luna es esférica. Perfecto. Lo que Kant está criticando en la analítica es este es. Le atribuyo la noción, el concepto de esfericidad a la luna, porque yo la veo esférica o circular, como quieran, si es en el plano o es en el espacio, no importa. Ahora, ¿por qué Kant avala que la experiencia me hace avanzar en el conocimiento? Y porque yo no podría saber jamás si la luna es esférica. No podría saber jamás que la luna es esférica si nunca hubiera entrado a mí, si hubiera formado a mí un fenómeno que le llamo luna, eso que vemos ahí en el cielo, y además no hubiera visto yo esferas en la luna, en una moneda, no, en una moneda circular, bueno, en una pelotita de tenis, ¿está? Una naranja.
Ahora, a su vez, el entendimiento tiene maneras propias internas, llamadas categorías, en donde puede relacionar S y P de manera categórica o de manera hipotética. Porque yo podría decir tranquilamente, la luna es esférica, o también podría decir yo, ojo acá porque S no va a ser luna y P no va a ser esférica, ¿eh? En los condicionales, no sé si se acuerdan, había que poner dos juicios, no dos conceptos. Pero voy a tratar de seguir con el mismo ejemplo. Un juicio de relación hipotética o condicional respecto a la esfericidad de la luna podría ser el siguiente. Si la vista no me engaña, la luna es esférica. Ese es un juicio hipotético, que en realidad es un juicio mixto, porque son dos juicios, ¿no? Son distintas maneras de juzgar. Vuelvo a repetir, para Kant pensar es juzgar. Es decir, algo de S respecto a P. Yo también podría decir, podría disyuntar S y P y decir, o es esférica o es, qué sé yo, o es piramidal. ¿Es blanco o es negro? ¿Es de día o es de noche? La disyunción es una estructura a priori del entendimiento, con el cual yo hago un juicio en donde tiene que darse uno de los dos no se pueden dar, es una disyunción. ¿Es de día o es de noche? ¿Es una esfera o es una pirámide? O podrían ser también conjuntivos. Acá no lo puse. Es de día y está nublado. Canto y bailo. No es mi caso. El último que analiza Kant es la modalidad, para dar las últimas tres categorías a priori del entendimiento. Ya un juicio problemático, ya un juicio asertórico o un juicio apodíctico. En el asertórico estaba la posibilidad, ¿se acuerdan? Y el apodíctico era la necesariedad. Y la problematicidad, no sé, algunos años lo llego a dar en lógica, algunos no. Es posible que S sea P, es imposible que S sea P, es contingente que S sea P, es necesario que S sea P. ¿Está? Esto no es necesario que ustedes lo vayan a retener para preparar la materia, acordarse los 12 juicios de las 12 categorías a priori del entendimiento de Kant. Simplemente lo que tenemos que entender es eso que está acá arriba, de lo cual esto es explayado, ¿no? Hay una materia que es acerca de lo que se juzga, aquello, los conceptos, y la manera de juzgar. En eso forma el entendimiento, el modo de emitir un juicio. A ver qué pusimos acá. Espérense un cachito, ¿eh? Estoy midiendo el tiempo. No, nos queda un rato todavía. No sé cuánto, pero nos queda. A ver. El conocimiento del númeno. El númeno, lo dije el otro día, el númeno es la cosa que está allá fuera de mí, que está fuera del sujeto. No niega Kant que el número exista, lo que él niega es que se pueda conocer. Vamos a ver qué pusimos acá. Al ver Kant que el entendimiento es activo y aplica sobre el objeto de la intuición sensible las categorías, esto que acabamos de ver, se deduce que no podría el entendimiento aplicar estas categorías a priori a algo que no se le diera pasivamente como intuición sensible. Y claro, si yo juzgo algo. No puedo juzgar de la nada. Yo puedo decir A es B, pero no nada es nada. Sería como tener esas estanterías vacías. Son huecos que no albergan nada. Aire, no libros. De ahí que el sujeto cognoscente no pueda trascender el ámbito del número. ¿Por qué? Profe, Sí.
En el caso de tener las estanterías vacías, sería lo que pasaría con el ciego, ¿no? Tal cual. Exactamente. Exactamente. No tiene de qué hablar porque solo tiene los moldes. Tiene la estructura preparada, pero la estructura tiene que albergar algo. A ver, creo que eso lo puse más bien arriba. No, más arriba. Acá, mira. Sin intuición los conceptos son vacíos. Yo tengo una estructura dada para albergar conceptos y relacionarlos a través de las categorías a priori del entendimiento. Ahora, si no me entró nada porque no se formó un fenómeno, por una deficiencia sensible, no puedo juzgar. Volvemos al caso que planteamos hoy. ¿Cómo voy a juzgar yo la esfericidad de un cuerpo si nunca vi un cuerpo y nunca vi una esfera? Porque soy ciego de nacimiento. ¿Está? El número solo puede ser objeto de la intuición intelectual. Pero Kant admite en el hombre solo la intuición sensible. Es decir, el número es la cosa en sí, la cosa trascendente al sujeto. Solamente la puede intuir intelectualmente. Kant le llama a eso pensar. Kant dice que el número lo puedo pensar, pero no lo puedo conocer. ¿Por qué no lo puedo conocer? Porque a mí lo que me entra no es el número, no es la cosa en sí, es el fenómeno de la cosa en sí. Y como ese fenómeno tiene un molde, está formado por una condición a priori subjetiva, yo no puedo saber si afuera eso es así. No olvidemos nunca que el objeto de Kant en esta obra es juzgar los juicios de las ciencias. Entonces, ¿cuál va a ser válida para Kant? ¿Todas las ciencias? No, señor. A partir de ahora, solamente las ciencias que van a tener rango epistemológico válido, nociológicamente hablando, son aquellas que partan de ¿qué? De cosas cognoscibles, por lo tanto, de realidades fenoménicas. Si no se parte de un fenómeno observable, no es ciencia. En eso está más cerca del empirismo que del racionalismo. La ciencia solo es un saber de fenómenos, pusimos ahí con cuadros grandotes. Nosotros habíamos dicho que en la estética Kant intentaba criticar, es decir, verle los límites y el alcance a los juicios de la geometría y del álgebra, de la aritmética, quise decir. Sí, bueno, el álgebra es parte de la aritmética. ¿Sí? De las matemáticas y de la geometría. Por el tiempo en una y por el espacio en la segunda. Mientras que acá en la analítica, él va a tratar de analizar y de explicar de dónde provienen los juicios sintéticos a priori de la física. De la física. ¿La física qué dice? A ver si lo puse acá. Por el hecho de que las cosas solo podemos obtener, por el hecho de que de las cosas solo podemos obtener impresiones, lo que fundamenta la universalidad de los juicios no puede provenir de las cosas, sino que tiene que estar puesto por un sujeto que contenga las leyes a modo de categorías a priori. No, ahí me estoy yendo de lo que yo quería decir. Igual es concerniente a esto, ¿no? Es una consecuencia de lo que estamos dando. Pero, ¿por qué digo de la física? Y, por ejemplo, cuando leímos aquel fragmento de Hume, donde él se amargaba la vida pensando que el principio de causalidad no era tal cosa, porque si una bola en movimiento llegaba a otra que estaba en reposo y esa que estaba en reposo se empezaba a mover, no había ningún fundamento empíricamente verificable de que hubiera un influjo causal de la primera bola sobre la segunda. Eso a grandes rasgos es lo que planteaba Hume en ese ensayo que leímos. Kant va a dar una respuesta a esto. Hay un entendimiento que le atribuye una noción de causalidad a un fenómeno bola A y a otro fenómeno bola B.
Es el entendimiento el que tiene a priori, universalmente para todo sujeto racional, esa categoría de que una cosa sea causa de otra y a su vez que otra sea efecto de la primera. Entonces, cuando veo esa experiencia de Hume, es el entendimiento el que tiene el molde para entender lo que históricamente se ha llamado causalidad. ¿En qué despega Kant del empirista? En que le atribuye al entendimiento humano una categoría a priori de poder generar conocimiento propio. Eso es lo que Kant le diría a Hume y usted no se dio cuenta. Usted redujo todo a que si no se veía o se tocaba, no era válido. Una categoría a priori no se ve ni se toca, porque el principio de causalidad es una categoría a priori del entendimiento. No se ve ni se toca, se piensa, dice Kant, se juzga. En eso avala que un dato de experiencia concreto y singular, como es una pelota que avanza hacia otra y la golpea y la mueve, genera un conocimiento de que hay cosas que son causa de otra y cosas que son efectos de otra. Y ahí están los juicios de la física. ¿Por qué la manzanita se cae al piso? Newton. Porque hay un cuerpo gigante que es el planeta que atrae un cuerpo pequeño que es la manzana. Por eso la manzana se cae al planeta y no el planeta a la manzana. No es el piso el que se va para arriba, atraído por la manzana, es al revés. Es el planeta que atrae la manzana, por eso la manzana se nos cae al suelo. ¿Se ve? Bueno, yo acá hago una crítica, pero una crítica del realismo, que no me voy a meter con esto. Acá no me voy a meter, ¿eh? ¿Cómo estamos de tiempo, gente? ¿Tiene alguien más o menos? No, no sé, queda muy poco. Bueno, yo subí otra cosa. A ver, profesor. Dialéctica trascendental. Pero no voy a llegar a explicarlo esto. Bueno, esto se los voy a dejar ahí para que lo vean. Lo explico en 10 minutos, rápidamente. En la estética trascendental, Kant critica la sensibilidad. En la analítica trascendental acaba de hacer una crítica del entendimiento. Epistemológicamente hablando, dijimos que en la estética hace una crítica de los juicios de la geometría y de la matemática, mientras que en la analítica hace una crítica de los juicios sintéticos a priori de la física. En la dialéctica se va a ocupar de lo que él llama las ideas de razón pura. Las ideas de razón pura son de las que se ocupan disciplinas que no parten de fenómenos. No parten de fenómenos. Por lo tanto, para Kant no van a ser ciencias. Un ejemplo claro de esto es la metafísica. A partir de este nuevo planteo kantiano, lo que históricamente se llamó ciencias, ahora no se va a querer llamar más ciencia. La metafísica es una. Leo lo que puse. Dialéctica es la crítica de la razón cuando ella intenta ir más allá de los fenómenos. Para Kant, el único conocimiento posible es el que se limita a los fenómenos, puesto que no tenemos otra intuición que la sensible, y los conceptos del entendimiento no nos proporcionan por sí mismos ningún conocimiento, sino que permanecen vacíos si no reciben un contenido de la intuición. Esto es un poco lo que hemos dicho recién con lo que le pasaba al pobre ciego. ¿Qué es la razón? Kant va a hacer una cierta división entre lo que es la razón y lo que es el entendimiento. ¿Qué es la razón? Es la función que da a los conocimientos que provienen del entendimiento la mayor unidad posible.
es el espíritu humano el que no puede satisfacerse con conocimientos dispersos. Esa unidad se logra por medio de principios, ideas. Al razonar se vinculan juicios unos con otros según los principios. Para Kant, una idea es un concepto racional necesario al cual ningún objeto que le corresponda le puede ser dado por los sentidos. A esto por eso la llama idea de razón pura. Porque es una especie, para Kant, es una especie de vicio o de tara racional. En el afán que la razón natural tiene de sintetizar y de unificar por la abstracción, llega a generar ideas que Kant llama de razón pura, ideas de razón pura, o en otro lugar de la obra las llama ficciones trascendentales, que el entendimiento las forma automáticamente en su afán de unificar datos de experiencia, pero que en realidad no tienen una base fenoménica, y esas ideas son tres. La idea de alma, la idea de mundo y la idea de Dios. Ni la idea de alma, ni de mundo, ni de Dios parten de fenómenos, dice Kant. Con la idea de alma, que es la primera, es la unidad absoluta del sujeto pensante. Es decir, que todos los fenómenos de la experiencia están unificados por la idea de alma. Para Kant, ¿qué es el alma? Lo que el sujeto mismo dice de sí con todo lo que ha percibido. Hace una universalización desmesurada, desmedida, dice él, de todo lo que ha percibido. Pero ese todo que ha percibido es una universalización indebida, porque él tiene fenómeno de cada cosa. Tiene un fenómeno del árbol, tiene fenómeno de la luna, tiene fenómeno de un perro, tiene fenómeno de su mano, pero no tiene fenómeno de todos los fenómenos. El querer encontrar una idea que reúna a todos los fenómenos llamado alma es una ficción trascendental. Es una idea de razón pura. Es un ir más allá de la inteligencia, pero que en realidad no tiene validez cognitiva, dice Kant, porque no parte de ningún fenómeno. No hay ningún fenómeno que nos muestre todos los fenómenos que hemos experimentado. ¿Se entiende? De ahí que es una universalización desmesurada. Cuando esa unidad absoluta La segunda es la unidad absoluta de la serie de fenómenos, es decir, que todos los fenómenos de la experiencia externa están unificados en la idea de mundo. Todos los fenómenos que a mí me han impactado en la experiencia, Kant los llama alma, pero la fuente de todos esos fenómenos, ese dato bruto caótico de experiencia que está dado allá afuera por el número, Kant dice que la razón tiende a hacer una unificación de todos esos datos externos que a mí me generan experiencia, y es a lo que históricamente la razón le ha llamado mundo. El alma es el conjunto de cosas internas, el mundo es el conjunto de cosas externas. El conjunto de cosas internas es cognoscible, pero el conjunto de cosas externas no es cognoscible. La primera es el alma, la segunda es el mundo. ¿Hay dato fenoménico del alma? No. ¿Hay dato fenoménico del mundo? Tampoco. Por lo tanto, el alma y el mundo son ideas, pero no se puede hacer ciencia de ellas. Piensen ustedes dónde va a parar la antropología con esto, o dónde va a parar la espiritualidad acá. Y claro, son racionalistas estos en el fondo, ¿eh? La última idea de razón pura y la más difícil. La tercera unidad absoluta de todos los objetos del pensamiento, es decir, de las dos esferas, están unificadas por la idea de Dios. Dios es la unidad absoluta de la sumatoria de estas dos cosas.
del alma y del mundo. Fíjense lo que pusimos ahí abajo. Es evidente que en Kant esta clase de objetos son construidos por el espíritu para su satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? El unificar, el sintetizar, pero cuya existencia no puede demostrar ni siquiera conocer, ya que trascienden a la experiencia y por lo tanto al conocimiento. Atribuir la existencia real a estas ideas es lo que Kant llama ilusión trascendental. Él dice, se trata de una ilusión natural e inevitable que descansa sobre principios subjetivos que considera objetivos. Muy bien. A la pregunta que hicimos al principio de año. Estamos estudiando el idealismo y al idealismo nosotros lo encaramos en un problema nociológico. ¿Cuál es el alcance del conocimiento humano? ¿Cuál es la respuesta de este idealismo y de todos los idealismos que subsiguen a Kant? ¿Cuál es el alcance? El propio sujeto. No hay validez cognitiva más allá del sujeto que conoce. Vuelvo a repetir lo que planteé también a principio de año. La modernidad hace filosóficamente un giro nociológico. Ya no se preocupa la filosofía por el ser de las cosas, sino por la idea que formamos en nosotros de las cosas. Hay una sustitución de objeto. La cosa está centrada en lo que impactó en mí, no en lo que la cosa es. Esto va a ir, lo explicamos alguna vez ya, esto va a ir caminando a un idealismo absoluto. Al siglo siguiente, estos alemanotes van a llegar a la conclusión de que en realidad no hay objeto. Lo único que hay es un sujeto. A eso en filosofía le llamamos principio de inmanencia. Todo está dentro de un sujeto. ¿Qué hay afuera? No lo sé. Y si hay algo, no lo puedo conocer. Por lo tanto, no merece demasiado interés ni atención. Nuestro siglo XX y XXI son, de algún modo, hijos de ese error. Por eso que ahora sí le damos un poco más de crédito o de cabida al subjetivismo individualista. En ese afán de negar lo que sucede fuera nuestro, la idea de sujeto trascendental que plantea Kant se ha ido debilitando con la misma muerte de Kant. ¿Por qué? Y porque si yo realmente desconfío de lo que sucede fuera de mí, ya lo que va a ir mellándose cada vez más es una idea común a todos, porque una idea común a todos es algo que necesariamente está fuera del sujeto. Toda participación intrasubjetiva, de sujeto a sujeto, habla de cierta objetividad, de cierta cosa que está fuera de. ¿Está? Bueno. Esta materia, nociología, en una carrera como la nuestra, tiene una carga horaria exigua, como todas las materias, no es un problema de nociología esto. Yo siempre digo que en un nivel terciario las materias en filosofía y en teología se dan como si comparáramos un libro con su índice. Los profes lo que llegamos a hacer es mostrar los elementos para la indagación filosófica o teológica de la materia que tenemos que dar.
pero realmente es una introducción a la materia. No termina la arqueología acá, ni mucho menos, pero ni mucho menos. Estamos parando a fines del siglo XVIII. Hemos venido remando desde el siglo V a.C. con la teoría del conocimiento, ¿sí? Lo mismo dije en lógica, lo mismo debe decir el profesor de metafísica, el profesor de historia de la iglesia. Uno ve una parte y le da al alumno los elementos, las bibliografías, los métodos de indagación, de por dónde pasa el problema de la materia. Después, conforme ustedes sean docentes y vayan tomando horas y trabajen de esto, verán en dónde tienen que poner el acento y seguir estudiando y seguir profundizando. Y sobre todo leyendo autores, que en el tiempo material que tenemos en estas materias, no sé, a mí no se me ocurre por ahí otra manera de dar estas cuestiones. He tratado de tocar las problemáticas nucleares de la filosofía del conocimiento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Les damos vacaciones entonces para el viernes que viene. Fíjense si le pueden pegar un vistazo a los apuntes, a la carpeta que tengan, no sé, como para la otra vez que nos veamos, seguramente se le van a generar interrogantes y preguntas, ¿no? Yo el programa se los di de esta materia. El profe, usted el programa lo dio, pero después en una clase hizo algunas reformitas que nosotros íbamos anotando. Ah, mira. Que en algunas unidades había algunos puntos que los descartaba y poníamos otros. Ah, ok. Ah, buenísimo. Bueno, Después bueno. usted comentó después que igualmente nos dijo, quédese tranquilo que el programa tampoco va a quedar así, nos dijo. O sea que no sé claro. si es o no sé. Sí, sí. Sí, yo todos los años cambio algo. O porque lo quiero cambiar o porque me queda fuera, pero algo cambia. Sí. Bueno, nos queda un minutito y monedas. Vamos a dejar de compartir acá, si nos vemos un poquito. Acá estamos. Bueno. Alguien había escrito algo en un chat y no lo vi, perdón. Y el hombre se convierte en bicho, bolita. Esto de que se mira todo el tiempo para adentro, duda de todo lo que hay afuera, se me Sí. ocurrió la imagen del bicho bolita. Sí, claro. Una reflexión Tenés razón. trasnochada de viernes Sí. de octubre. Bueno, gente, en un rato subo todo y bueno, ahí quedará. Bueno, si Dios quiere, nos vemos en 2 semanas. Bueno, Muy bien. profe, buen retiro. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, buen fin de. Gracias, Gracias. profe. Nos vemos. Adiós.